Bueno, y ya vamos llegando al final de esta tarde maravillosa. Y con esto quiero invitar a los conferencistas de la siguiente sesión. Está Javier, Jacqueline y Andrés Felipe. Es que no te había visto, Javier, estaba como nerviosa. Bueno, pues, entonces la siguiente conferencia es algo que nos encanta y es un concepto que estamos tratando de manejar porque entendiendo este concepto y llevándolo a la implementación vamos a lograr que la calidad siga adelante y siga avanzando. Y por eso se ha llamado esta conferencia El camino para la implementación de la quíntuple meta, confianza, coordinación e información. Invito entonces a Javier Urrego, si quieres seguir, se van sentando por favor. Jefe Departamento de Servicios Ambulatorios de CAFAM, que es afiliada a Plentree. Médico familiar de la Universidad del Bosque, especialista en gerencia de IPS Universidad del Rosario. Actualmente es el jefe del Departamento de Servicios Ambulatorios de CAFAM y docente del posgrado de Medicina Familiar en la Universidad del Bosque. La siguiente es Jacqueline Jaimes Tres Palacio. Jacqueline es gerente de firma Qualico SAS y directora ejecutiva de JA/HB McGregor. Ella es candidata a doctorado en gestión de la Universidad de Anne, magíster en gestión de las organizaciones de la Universidad de Quebec y especialista en gerencia de auditoría de la calidad en salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene una amplia experiencia en la dirección de proyectos de consultoría, auditoría y capacitación. Es conferencista nacional e internacional y docente de posgrados. Y finalmente, Andrés Felipe Ruiz, que es el director de acceso, mercado y ventas de área andina, Centroamérica y del Caribe en Sanofi. El doctor Ruiz es médico de la Universidad del Rosario, máster en Economía de la Salud de la Universidad de Nueva York, Reino Unido. Universidad de York, perdón, doctor. Reino Unido. Estudios en Salud Pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Trayectoria en gestores farmacéuticos e industria farmacéutica liderando iniciativas de acceso al mercado, esquemas de riesgo compartido, farmacoeconomía y modelos integrales de gestión en salud. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta invitación. Sofía, mil gracias y muchísimas gracias a todos los organizadores de este maravilloso evento, a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta que realmente va a ser eso, una conversación. Gracias Jackie y Andrés por estar acá. Vamos a hablar sobre experiencia realmente en esta situación. Creo que se vuelve clave que podamos estar hablando de lo que significa para nosotros como institución, como CAFAM en este caso, poder desarrollar modelos que generen valor, que es a lo que nos dedicamos y pues en donde si hay algo que hemos entendido es que ese tipo de situaciones no se pueden desarrollar solos. Decidimos darle como nombre el camino para implementar la quíntuple meta, la existencia de información, de coordinación y de confianza como factores claves en el éxito de todo este proceso. Vamos a partir de un ejemplo de un proceso que hemos venido desarrollando conjuntamente, pero a partir de eso sobre todo es que queremos desarrollar esa conversación en donde vamos a hablar de cómo es que ese trabajar conjuntamente puede de verdad llevarnos a lograr la quíntuple meta en lo que corresponde. Así que comencemos con una historia. En CAFAM nosotros cuidamos más o menos a 1 millón de amigos. Entonces tenemos 1 millón de amigos que cuidamos en Bogotá, en Cundinamarca, en la costa atlántica, en Neiva, y nuestra visión es algún día convertirnos en la red de prestación preferida por los colombianos. Por supuesto, como toda visión, es una visión grande, una visión impactante que fácil no es cumplirla y que implica dentro de ese millón de amigos una altísima variabilidad en todo lo que tenemos, porque pues claramente tenemos poblaciones de todos los grupos, contrario probablemente a muchos de ustedes que tienen poblaciones muy específicas para atender. Nosotros estamos atendiendo todos los grupos etarios y estamos atendiendo poblaciones de distintas regiones del país y por lo tanto pues la variabilidad es muy grande. Así que lograr esa meta que tenemos de convertirnos en esa red preferida pues claramente no es sencillo y no lo podemos hacerlo solos. Por lo tanto,
abrirnos a posibilidades, a estar buscando alternativas para aprender a hacer mejor las cosas todo el tiempo, es parte de la estructura estratégica de la Subdirección de Salud en CAFAM. Concretamente, de lo que vamos a hablar hoy es que dentro de este proceso, como CAFAM, tomamos la decisión de responder por la salud de una población, de una de nuestras EPS de forma integral, y eso significaba que hiciéramos primero un inventario de aquello que hacemos y aquellas situaciones o aquellos digamos, tecnologías de salud que no prestáramos, pudiéramos desarrollarla en conjunto con otras instituciones, y de hecho hicimos una alianza muy bonita con San Ignacio y con Palermo para trabajar conjuntamente. Eso de cara a la EPS, pues lo que significaba para la EPS es que prácticamente nosotros íbamos a ser los responsables de la salud de esa población. Nos desplazan esa responsabilidad, y es en ese contexto en donde definitivamente nos vemos al interior y decimos qué está funcionando, qué no está funcionando, y encontramos que hay algunas patologías que, aunque son prevalentes, pueden no estar siendo manejadas como debieran, de pronto están un poco sueltas, y es ahí donde vamos a mencionar. Tenemos declarado nuestro modelo de prestación de servicios de salud, en donde nuestros equipos de cuidado primario, que están constituidos por nuestros médicos generales, nuestras enfermeras y nuestros odontólogos, son liderados por médicos familiares en una experiencia tal vez la más grande del país en este modelo, con lo cual logramos unos niveles de resolutividad efectiva que en la última medición de capacidad, de calidad que tuvimos, estaba alrededor del 86% cuando le preguntamos a los usuarios si siente que se están resolviendo las situaciones. Y esos equipos y la función del médico familiar precisamente es que pueda ser, por un lado, el que le ayude a resolver a ese equipo de atención primaria, pero además que sea el puente con el resto de las especialidades para que la resolución se haga lo más pronto posible. Y a su vez, dado que somos una red, tenemos la posibilidad de contar con los apoyos terapéuticos, los apoyos diagnósticos, un pool de especialidades de uso frecuente importante, de especialistas también de muy buena calidad, y un detalle clave por afortunadamente la posibilidad que tenemos en CAFAM, y es que contamos con la subdirección de medicamentos adicional a la subdirección de salud. Entonces podemos tener la cadena de cuidado muy integrada en principio como está planteada. Y ese modelo pues lo que hace es hacer gestión de riesgo con las fases básicas que todos conocemos, apuntándole a quíntuple meta, básicamente a pretender lograr los mejores resultados en salud, la mejor experiencia de servicio, a maximizar el bienestar de nuestro equipo de cuidado y a lograr equidad. Así que todo lo que hacemos intenta estar impregnado precisamente de esta planteamiento. ¿En dónde lo hacemos? Pues en distintos escenarios de atención, ambulatorios, especializados, en nuestra red de clínicas, en las experiencias que les cuento trabajando con otras instituciones, en la red de urgencias, etcétera, en el domicilio. Pero claro, lograr todo esto pues no es sencillo, y tenemos que estar preguntándonos permanentemente cómo caracterizamos a nuestra población, qué morbilidad tenemos, cómo mantenemos actualizados a nuestros equipos, así que la cantidad de información que necesitamos estar procesando es ingente, son cantidades impresionantes. Ahorita estábamos discutiendo que, por ejemplo, para hacer el reporte de la cuenta de alto costo, ahora necesitamos descargar el soporte de 150.000 historias, pues entre hoy y mañana, y están preocupados cómo vamos a hacer eso. Pero de esa manera y en esos volúmenes estamos trabajando. ¿Cómo hacer para que los escenarios se conecten? Y ahí es donde les decimos que nos abrimos a las posibilidades de escuchar experiencias, de escuchar personas que ya hayan acompañado este tipo de procesos, y ahí es donde el equipo de Qualico con el apoyo de Sanofi nos ha estado apoyando. Como lo sabemos todos, en este momento existe una tensión muy importante entre todos los actores. Por un lado, las IPS, que pues estamos tratando de cuidar el riesgo individual, desde las EPS que están pues obviamente muy preocupadas por el riesgo poblacional y el control de la siniestralidad, y por lo tanto pues sin sumarle pues todos los temas de las intervenciones que hoy tenemos. Desde la industria farmacéutica, pues ellos buscando desde su lógica, evidentemente, pues el posicionamiento de nuevas tecnologías en beneficio de los pacientes en lo que corresponde, y desde el ministerio, desde los organismos de control, presionando todo el proceso para que los niveles de calidad, de acceso, etcétera, pues se den de la mejor manera. Así que en ese escenario es en el que tenemos que plantear qué hacer. Así que aterrizando al proyecto concreto, vamos a hablar de 3 patologías que son asma, dermatitis y rinitis como ejemplo,
Y estas se escogieron por las siguientes razones. Por un lado, porque tienen mecanismos de inflamación similares, ¿cierto? Toda la cascada inflamatoria es lo que se llama el mecanismo de inflamación tipo 2 y tienen eso en común. Son de alta prevalencia. En una estadística vimos más o menos 20.000 pacientes, 20.000 consultas en un semestre solamente por este tipo de patologías. Son patologías que necesariamente deben ser atendidas desde la atención primaria, dada esa prevalencia que tiene. El problema es que creo que todos hemos visto rinitis manejadas por otorrinos, dermatitis atópicas manejadas por dermatólogos sin que nunca la atención primaria haya hecho lo correspondiente, o el asma inadecuadamente manejado. Entonces se vuelve clave que esa atención primaria esté funcionando muy bien. Para su control se requiere un abordaje biopsicosocial, porque está también demostrado que en estos procesos inflamatorios el tema de entender la situación del paciente de forma integral en sus tres aspectos es clave para lograr el control. No hay forma de controlar una dermatitis en una familia disfuncional, por ejemplo, se vuelve un síntoma de disfuncionalidad. Y sus formas complejas pues requieren el apoyo por un lado, de medicamentos que son de alto costo, pero además también pues del manejo de especialistas, y esa interacción debe darse de la mejor manera. Aquí algunas gráficas que me interesa es que veamos un poco las distribuciones que tenemos, que nos llamaron mucho la atención. Al lado mío derecho encontramos la distribución de los pacientes con rinitis que tenemos, en donde fíjense que en las tres gráficas hay predominio de mujeres, uno, importante detalle, y segundo, fíjense cómo uno esperaría que en temas como la dermatitis la concentración de población se estuviera dando primordialmente en los niños. Pues resulta que no, es una enfermedad que nosotros, como la estamos viendo, se está presentando en todos los grupos poblacionales. Aclaro, por supuesto, no estoy hablando de las formas graves solamente, estamos hablando de toda la dermatitis, porque parte de este proceso, cuando Sanofi nos propone trabajar para desarrollar esto, evidentemente desde las moléculas que ellos manejan, y trabajemos para desarrollar un programa para asma grave, para dermatitis complicada, para poliposis nasal, y lo que yo les tuve que decir es: no, a mí eso no me sirve, porque es que yo estoy viendo toda la población. Más bien trabajemos para atender a toda la población de la forma organizada, y aquellos que tienen las formas graves los podamos ubicar de la forma adecuada. Así que, como se dan cuenta, pues la cantidad de consultas que estamos haciendo en ese sentido es amplia y necesitamos organizarla. Así que requerimos una forma organizada de atender a estos pacientes, y ahí parte la idea de generar un modelo de gestión clínica integral de patologías que generen valor en salud, que nos ayuden a disminuir las exacerbaciones, que haya un acceso coordinado entre la atención primaria y la especialidad, que además haya empoderamiento, como lo mencionaban en la conferencia interesantísima previa, en donde el paciente juegue el papel que tiene que jugar. Como les decía, aquí es vital que eso pase. Las familias de un niño con asma descompensado sufren demasiado. Adecuado uso de diversas opciones terapéuticas, y que además tenga indicadores que realmente sean impactantes en todas las esferas. Así que empezamos a desarrollar un proyecto que se desarrolla en 3 fases, y ahí quisiera entonces darte la palabra, Jackie, para que nos cuentes un poco cómo es ese proceso. Bueno, buenas tardes. Aquí es donde viene un ejercicio de alinear lo que cada uno de estos 3 aliados íbamos a entrar a aportar de forma directa al interés de CAFAN de brindar una mejor atención a su población, y con el marco que ustedes acaban de escuchar, que puede ser el de muchas otras organizaciones que ya tienen unos servicios, que tienen una cobertura amplia a través de diferentes sedes, que además tienen diferentes niveles de complejidad y tienen unos aliados en otros prestadores que podrían brindar una atención integral para estas 3 cohortes de pacientes. Pues el reto era cómo añadir, cómo agregar valor. Y con esto en mente es que se diseña un proyecto pensando en agregar y añadir valor en términos de mejores resultados, una mejor atención para los pacientes con enfermedad inflamatoria tipo 2. Y por eso se plantean 3 fases que iniciamos hacia finales del 2023, teniendo como punto de partida la población que ya venía atendiendo CAFAN en los diferentes departamentos que ya les comentaron.
Y siempre iniciamos con una fase de diagnóstico, ahora vamos a ver algunos detalles al respecto, porque precisamente no se arranca de cero, sino que se arranca con una atención de esta población, quizás al interior con una organización muy tradicional por servicios especializados, algo dispersos, sin una estandarización desde el punto de vista de modelo, que es diferente a un programa, que es diferente a una guía, y por eso siempre iniciamos con ese diagnóstico, ya no como una IPS que atiende una gran variedad de patologías, sino un diagnóstico aterrizado a estas 3 cohortes de pacientes. Después seguimos con una capacitación que también vamos a explicar por qué es importante no saltarse a la fase de desarrollo y diseño como tal del modelo sin haber agotado estas 2. No quiero como anticiparme a lo que viene, y esto es como para poder entrar a entender un poco cómo fue la articulación que se dio con la necesidad que manifestaba CAFAM, con el apoyo que llega a través de Sanofi y con el aporte desde Qualico con la metodología y acelerar el proceso para aportar valor. Y ahí ya entramos como en la articulación. Andrés, ¿cuál es al final la intención de ustedes en apoyar un proceso como este? Bueno, muchas gracias, Javier, Jackie y la organización OES por permitirnos hablar de esto. Una pequeña historia de por qué lo hacemos o para qué lo hacemos. Yo creo que la palabra clave aquí es cooperación. A mí me gusta mucho esa palabra porque es trabajar juntos por un mismo fin. Y como actores del sistema, Sanofi también está buscando la quíntuple meta. Entonces, hace unos años decidimos montar un programa, se llama Access 360. Ese programa lo que busca es mejorar las competencias de gestión en donde veamos necesidad de gestionar patologías de nuestras áreas terapéuticas de interés. Definimos inicialmente 4 áreas terapéuticas, una de estas es la inflamación tipo 2, lo que hemos hablado, asma, dermatitis atópica y pólipos, porque comparten digamos que el mismo sustrato fisiopatológico y la comorbilidad que puede tener un asmático con pólipos y con dermatitis. Hay una población que tiene esas comorbilidades. Esta cooperación lo que intenta hacer es que entreguemos al sistema herramientas a través de firmas expertas como Qualico en la gestión de la salud y podamos generar soluciones. ¿Qué es lo que pasa también como un tema de responsabilidad como compañía? Si nosotros hacemos el lanzamiento de un producto, no solamente debemos contarle al asegurador o al prestador el beneficio clínico o el costo del producto, sino buscar solucionarle un nuevo desafío que le llega. Entonces, tal vez antes el desafío de manejar la dermatitis atópica no era tan grande, ahora entendiendo que existe un nuevo medicamento biológico, posiblemente el desafío se vuelva más grande desde el punto de vista financiero y necesitamos encontrar un modelo integral que vaya por la quíntuple meta, pero que en la parte de la costo-efectividad o la sostenibilidad permita que para todo el sistema haya una pertinencia en el uso de los recursos. Entonces, en esta experiencia llevamos ya 5 años, hemos tenido 60 proyectos implementados, 41 instituciones receptoras en 4 programas diferentes, y estamos muy complacidos de todo el apoyo que recibimos desde CAFAM y obviamente de toda la experticia de Qualico para poder llevar esto a cabo. En concreto, ¿qué hacemos nosotros en el proyecto? Simplemente facilitamos esta unión. Las reuniones que tiene CAFAM con Qualico son reuniones independientes y nosotros solamente supervisamos que se ejecuten los hitos del proyecto. Entonces, pues muy complacidos que hayan tenido esa capacidad de ejecución, de llevar el proyecto a cabo, y creo que no va a ser el spoiler de lo que sigue adelante con las fases. Uno de los temas que suele ocurrir cuando uno quiere implementar cualquier modelo es que pues, es un proyecto y como proyecto va a requerir una metodología y pues cualquiera de nosotros podemos decir todo el tiempo, pues yo puedo, o incluso yo ya lo he hecho, y cuando vamos a mirar metodológicamente puede que le falten cosas, entre otras cosas porque normalmente nos enamoramos de nuestros procesos. Entonces, al estar enamorados, pues se necesita a veces que alguien venga desde afuera y me diga, sí, muy bonito, pero es importante que veamos algunas cosas. Entonces, ese sí, muy bonito, pero me lo hizo Jackie.
Yo lo voy a resumir de esta manera. Ella nos dijo, sí, muy bonito, pero usted conoce su población, pero la de asma, pero no la de rinitis, la de dermatitis, usted no tiene muy claro eso. La continuidad en el cuidado del asma por curso de vida tiene una fragmentación, o sea, los pediatras hacen su tarea juiciosos cuando son niños, pero ¿qué pasa cuando se vuelven adolescentes y se vuelven adultos? Y ya nos dimos cuenta que es un problema de todos los grupos etarios. A pesar de que contamos con los servicios de urgencias, etcétera, todo es la red, resulta que la continuidad de esa atención, la comunicación de cuándo se hospitalizó un paciente o cuándo llegó a una urgencia no es tan fluida como quisiéramos. Debemos fortalecer la retoma de pacientes cuando se hospitalizan y no contamos, obviamente, un ejercicio sistemático del análisis financiero de los costos de atención de esa patología. Entonces, efectivamente, la foto pues, nos dice algunos temas que se vuelven una escala, y ahora Jackie nos va a contar un poco alrededor de este tema, que es esto, ¿cierto? Pero me dijo, mire, usted tiene buena intención, tiene una buena gestión estratégica, hay una misión, una visión, que eso es importantísimo para poder arrancar. Pero en la gestión clínica hay mucho por trabajar, en la gestión administrativa pues tiene todo un soporte con lo que se puede trabajar, pero pues gestión financiera hay que empezar a meterle números a esto para que eso quede claro. Entonces, pues ahí sí cuéntanos qué nos podrías contar de este diagnóstico y qué otras cosas valdría de resaltar, Jackie. Como ya les decía, este diagnóstico no es o no se hizo pensando en CAFAN como IPS global, sino de forma detallada en el programa que ya se tenía en mente para enfermedad inflamatoria tipo 2 con las 3 indicaciones. Por tanto, este diagnóstico da cuenta, es como de un inventario de qué se tiene y qué se requiere y por tanto se debe trabajar. Está pensado en 4 grandes dimensiones, pero transversal a ellas está de forma explícita criterios que hablan de gestión del riesgo y sobre todo de gestión de la información. Entonces, cuando, por ejemplo, en gestión financiera sale un nivel de desarrollo bajo, está relacionado es que no hay un ejercicio de costeo de cuánto cuesta la atención integral para asma, para dermatitis atópica o para rinosinusitis alérgica. Entonces es importante porque aunque la IPS tiene un mecanismo de costeo, no está específico para poder determinar el costo de atención de los pacientes de esa cohorte o de esa patología específica. Entonces, este es solamente para ilustrar uno de los ejemplos que permiten, a partir de ese diagnóstico, pues generar un plan de acción y trazar en el tiempo, pues unas metas concretas, porque lo que hacemos es aplicar metodologías ágiles para poder entregar productos completos en menor tiempo, que al final en la sumatoria dé como resultado contar con un modelo integral de prestación o de atención para el caso de estas 3 cohortes que ya esté en marcha y que tenga los elementos que se requieren para poder cumplir con aquello que era el propósito o sigue siendo el propósito grande de aportar valor, teniendo como marco de gestión la quíntuple meta. Valga decir que para hacer este diagnóstico, Jackie se sienta con mi equipo de trabajo, con quienes están atendiendo a los pacientes todo el tiempo, y es a ellos a quienes les estamos preguntando, pues también un poco para que se vea esa visión integral desde lo que se vive, porque pues yo puedo declarar que hago cosas, pero en la realidad ir a verlo pues es otra situación. Ahora viene la fase de capacitación. Ese mapa mental que ustedes ven ahí es un mapa mental real, es el mapa mental que hice yo cuando estuve en la capacitación que nos hizo Jackie. Entonces, como se dan cuenta, es una capacitación muy nutrida en donde se vuelve clave que podamos poner un mismo nivel de conocimiento en términos como, por ejemplo, qué es un modelo de salud. Ella lo mencionaba hace un momento, una cosa es un modelo, otra cosa es un programa, otra cosa es una ruta, entonces poder un poco dejar claro ese vocabulario, los modelos en Colombia, cómo funcionan, qué dice la Organización Mundial de la Salud alrededor del modelo de cuidado crónico, modelos innovadores, qué cosas podemos ver y sobre todo algo muy importante es justificaciones alrededor del cambio, el saber que existe un desbalance entre las ofertas, las demandas y todo eso puede terminar llevando a que sea necesario hacer estos cambios, pues se vuelve clave en esta discusión y esta capacitación nos aportó mucho en ese sentido. Pero además esa capacitación procuramos que no fuera una capacitación solamente pensando en el equipo de las personas que atienden asma.
Hoy cuando pensamos en equipos, los equipos ya no son solamente nuestro equipo de cuidado primario, nuestros especialistas, nuestros médicos o nuestras enfermeras, sino son nuestro equipo de analítica, nuestro equipo financiero, nuestro equipo operativo y nuestro equipo contractual, porque al final todo esto que estamos haciendo se tiene que volver un contrato para poder hacer que de algún modo haya un retorno en el proceso. Esta fase de capacitación, como les decía, nunca la saltamos, porque es importante tener una buena articulación entre los equipos que, como vieron, están integrados no solamente por personal clínico asistencial, sino también personal administrativo, financiero, y que además en una institución tan grande pues está representando diferentes sedes con múltiples visiones de cómo se desarrollan las atenciones. Y esta capacitación tiene de importante y es que va a dar el fundamento y las bases para que todos hablemos el mismo lenguaje. En salud a veces pensamos que todos entendemos el mismo concepto de la misma forma. Ejemplo, gestión del riesgo. Y a veces cuando se habla de gestión del riesgo en salud, algunos estaremos hablando con un enfoque de riesgo poblacional, otros frente a riesgo organizacional o en riesgo clínico, etcétera, y pueden haber diferentes aproximaciones, que es lo que hace difícil la puesta en marcha de un proyecto. Por eso, en esta capacitación, lo que se hizo fue generar esos consensos iniciales y, sobre todo, enamorar a las personas del proyecto, comprometerlas, porque íbamos a tener una secuencia de trabajo bastante ardua. Nuevamente, para poder aplicar metodologías ágiles, entregamos productos completos en tiempos relativamente cortos que hacen al final posible que podamos tener un proyecto exitoso en un menor tiempo posible, en un menor tiempo a lo que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, por eso, capacitación es fundamental y consideramos que se cumplió con ese propósito para poder, ahí sí, empezar con la siguiente fase. Muy bien, y es esa fase de desarrollo de modelo. Entonces, esa fase de desarrollo del modelo, en últimas, va a atravesar la necesidad de hacer la caracterización inicial, de la cual ustedes ya empezaron a ver algunos de los resultados, la segmentación, encontrarnos que tenemos pacientes con asma que no tienen una espirometría, pero tienen asma. Y ahí aparece en la historia clínica. Entonces, hacer todo ese barrido para poder lograr clasificar a estos pacientes es el proceso en el que nos encontramos en este momento dentro de ya la operación, porque valga decir una cosa importante, independiente de que yo ya tenga un proceso montado ya oficial que se llama el nuevo modelo de y haya hecho un lanzamiento que puede ser que, de hecho no lo hemos hecho, lo haremos ahorita en el último trimestre del año. Eso no quiere decir que desde que empezamos esas preguntas y ese diagnóstico no nos haya hecho empezar a movernos, porque de lo contrario pues no podríamos arrancar. Entonces ya toda esa fase de alineación, de definición de las intervenciones en donde la existencia de guías de práctica clínica están ahí, todos los conocemos, pero llevar esa guía de práctica clínica a lo que es la realidad de nuestra institución implica hacer una adopción real, es decir, no solamente el documento que dice que adopté la guía, sino que la bajo a las necesidades y a las condiciones reales, al entender el ciclo de atención no solamente como el paso a paso administrativo para el paciente, sino el paso a paso para ayudarle a que la experiencia de servicio se esté desarrollando de la mejor manera y por lo tanto efectivamente estemos impactando quíntuple meta, a que el equipo de atención empiece a entender cosas como que realmente el asma, yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero a veces cuando hablamos con el equipo de neumología, pues su posición es que el asma debería ser manejado por los neumólogos y los médicos de atención primaria dicen no, eso debería ser manejado por nosotros y se dan ese tipo de encuentros porque hay un ejercicio de desconfianza en ese proceso y trabajar en eso se vuelve clave y evidentemente el establecimiento de mediciones de valor agregado. Cada una de estas fases que ven aquí en el desarrollo del modelo, pues tenía un entregable, un producto, y por ejemplo en la caracterización inicial queda muy claro cuál es la población objeto. No solamente el diagnóstico, sino que incluye otra serie de variables que tienen que ver con variables sociodemográficas, variables clínicas, que son las que van a quedar al final para la base de datos de los pacientes, que nos va a permitir medir los indicadores que aparecen al final, pero no es necesariamente una secuencia, sino que aquí están representados todos los elementos que tiene el modelo. En la segmentación, pues ahí está muy
subgrupos de pacientes acorde a las características. La definición de las intervenciones tiene una importancia grande porque también da los elementos para definir las frecuencias estimadas que van a alimentar la nota técnica, que posteriormente van a facilitar las contrataciones. Y el ciclo de atención tiene la característica de documentar, así como le decía aquí el doctor Urrego, la experiencia del paciente, el diseño de la experiencia que se quiere que ese paciente tenga precisamente para lograr facilitar el acceso, lograr una continuidad en la atención, mejores resultados y, por supuesto, esto acompañado de un equipo de atención. Muchos prestadores tienen equipos de atención que realmente no funcionan como un equipo. Para funcionar como un equipo hay que tener unos objetivos comunes, hay que tener unos roles claros y aquí, por ejemplo, en el equipo de atención, además de listar las personas que hacen parte de estos equipos, pues está claro también el rol que ejerce cada uno. Y a veces no tenemos tan detalladas algunas acciones, damos por descontado que médico general hace consulta, pero perfectamente puede estar desarrollando otras actividades que son importantes al interior de estos modelos, como la aplicación de escalas, como la aplicación de encuestas, y son detalles que no se pueden dejar de lado. Por supuesto, todo alineado a la medición de indicadores de resultado. Y entonces, como nuestro marco en la capacitación fue tanto la quíntuple meta como Porter, pues el enfoque de estos indicadores de resultado apuntan a efectividad clínica, a seguridad de la atención y a experiencia del paciente. Andrés, en lo que es ese desarrollo de ese modelo. Yo creo que el punto que realmente puesta a llegar hasta el cierre de brechas y la ejecución, que es algo que está pasando en este ejemplo, porque podemos terminar el proyecto solamente dejando los documentos del modelo integral de atención o de la ruta adaptada o de la nota técnica, pero es la implementación y que las intervenciones que se definan efectivamente tomen lugar y que luego se pueda medir cómo eso mejoró los resultados a nivel general. Entonces, creo que para mí el último es el definitivo en saber si hemos sido exitosos en el apoyo. De acuerdo. A este tipo de procesos hay que darles personalidad, hay que darles nombre, porque eso también hace que la cultura organizacional facilite la adopción en su momento. Nosotros cruzamos esta propuesta y todo este proceso con este mapa que solemos hacer alrededor de la atención que nos ayuda a pensar qué tenemos y qué nos hace falta. Es decir, revisamos los escenarios de atención pensando, en este caso, para respiratoria crónica y concretamente hablando de asma, por ejemplo, si tenemos el servicio ambulatorio, las urgencias de baja complejidad, si hay que hospitalizarlo, podemos hacer sí o no, y a eso le vamos dando un semáforo. Los colores precisamente son un semáforo. Aquello que está en verde son temas en donde nos sentimos tranquilos y aquello que aparece en amarillo, como por ejemplo la hospitalización de alta complejidad o en los niveles de intervención en la rehabilitación y la paliación, pues son alertas que nos dicen, ojo que en estos espacios probablemente vamos a necesitar el apoyo de alguien más, la coordinación a través, en este caso de las EPS, para poder cerrar este tipo de brechas. De todo este trabajo, pues arrancamos ya, digamos, nuestros entregables, que son los manuales tanto de asma como de dermatitis y de rinitis, los manuales de gestión clínica, que se vuelven la base pues para la implementación. Ahora bien, y entonces hacer todo esto de verdad de algún modo impacta la quíntuple meta, es un poco lo que quisiéramos discutir en este instante entre los tres, contándoles algo como lo estamos viendo y esos análisis que empezamos a realizar alrededor del tema. Entonces, si hablamos de mejores resultados en salud, un modelo como este a lo que le está apuntando precisamente es a disminuir, en el caso de las patologías que tenemos, las exacerbaciones. Por otro lado, dado que son patologías en donde se puede evidenciar rápidamente una mejoría cuando se hacen las cosas, yo creo que todos los que hacemos parte de los equipos asistenciales hemos visto cómo cuando uno toma un paciente con asma y lo maneja adecuadamente, su vida cambia de una forma significativa y cambia la vida de la familia.
El tratamiento además logra externalidades muy importantes porque en estas patologías la afectación en el nivel escolar y laboral es muy importante y esto se ajusta mucho. Y en la segmentación de cortes, a partir de los modelos descriptivos que nos empieza a entregar toda la información que aparece detrás de hacer este tipo de análisis, pues nos puede empezar a ayudar a hacer tanto análisis descriptivos como predictivos que hacen que las opciones terapéuticas se den de una forma mucho más efectiva y por lo tanto el control sea mayor. ¿Qué agregarían ustedes? Estos mejores resultados de forma cualitativa, pero cada uno de ellos tiene una expresión cuantitativa con indicadores medibles que son realmente los que van a servir de termómetro para saber si el modelo va en la dirección que uno quiere o no. Y creo que esa es una ganancia importante, pero también es un reto grande, porque esto implica hacer ajustes no solamente en los consensos clínico-asistenciales que se desarrollan, sino también en aspectos administrativos como cómo se va a hacer la captura de la información, que vienen siendo retos muy importantes. Cómo se va a lograr hacer un registro que permita mediciones en el tiempo más real posible, porque a veces pues no se logra tener mediciones en tiempo real, toca lo más cercano, y creo que uno de los aportes grandes es que se tiene un tablero de control de indicadores que específicamente mide para enfermedad inflamatoria tipo 2 los avances y los logros en los diferentes, en las 3 cortes y en los diferentes momentos de la fase de atención del paciente. Sí, quería complementar ahí, estas enfermedades también tienen un componente en la afectación de la salud mental importante, sobre todo en las formas más severas, en donde también los trastornos pueden estar asociados con trastornos del sueño, depresión, ansiedad, y pues evidentemente generar estos resultados de menos exacerbaciones, mejor calidad de vida, también hace que los resultados en salud a nivel de la esfera mental mejoren. A veces, el caso de dermatitis atópica, para poner un ejemplo, el público general piensa que es una enfermedad en general benigna, de niños, con un tratamiento tópico, pero en sus formas más severas es una enfermedad que realmente afecta mucho la calidad de vida y son personas que inclusive tienen ideación suicida porque no ven una esperanza de cómo salir de los momentos más difíciles de la enfermedad. Me hiciste acordar de una paciente que tuve yo en el rural, que era una chica que tenía una dermatitis atópica y que después de haberle hecho todo el abordaje biopsicosocial encontramos que estaba deprimida, le corregimos, le ayudamos en la depresión y se le quitó la dermatitis atópica y es clave. Hablemos de la experiencia de servicio. Entonces la experiencia de servicio, pues creo que es una necesidad de todos nosotros, es la forma como nos ven, y entonces cuando nosotros decimos que contamos con equipos primarios, lo que hemos encontrado es que estos equipos primarios ayudan a mejorar la integralidad en términos de que vemos al paciente que tiene asma o al paciente que tiene dermatitis, no la dermatitis, que es muy importante en el cuidado de estos pacientes. Ayuda a la resolutividad porque, pues, como decimos, son distintos factores, no solamente la patología de base, sino otros temas, y la longitudinalidad en términos de acompañarlo durante su vida. Esto que estábamos hablando de la continuidad y la conexión entre los distintos momentos de vida. El modelo además pretende que el usuario realice solo aquello para lo cual debe venir a nuestros sistemas, que es, por un lado, cuidarse y ser atendido, pero los trámites, los procesos, las interconsultas, poder manejarlas dentro del mismo modelo es lo que está planteado en el ciclo de atención. La función de coordinación pues facilita esa continuidad de cuidado, ahí es donde encontramos el valor de conectarnos con urgencias, con hospitalización para saber qué está pasando con nuestros usuarios, entre otros casos, y la seguridad del paciente pues se ve incrementada cuando, dado este proceso, pues vamos a mejorar la selección de las terapéuticas. Aquí solamente complementaría con volver a reforzar el concepto de que generar esta experiencia de servicio implica diseñar la experiencia para el paciente que no se expresa a través de un flujograma, que es una representación del paso a paso pensado en el colaborador, sino este es un verdadero ciclo de atención pensado de cara al paciente, cómo ve él y cómo puede entender él esos diferentes tránsitos que dan la continuidad y la integralidad de la atención. Andrés, ¿quisieras agregar algo más? Aquí el tema de la experiencia del usuario es clave. Yo creo que alguna vez le oí a un experto de Kaiser, es
la meta tiene que ser la menor fricción del usuario con el sistema. Entonces me encanta esta parte que dice, el usuario debe estar solamente enfocado en una sola cosa, que es cuidarse, y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la manera en que su fricción con el sistema sea mínima. Aquí un aspecto muy importante y que cuando hablamos de la cuádruple meta a veces pasamos por encima, ¿no? Recordemos que veníamos de la triple meta y después llegamos a la cuádruple meta, que fue este aspecto, y es muy importante porque creo que ya todos somos unos convencidos de que cuando nuestros equipos de cuidado no están bien, pues es muy difícil encontrar el resto de las metas. ¿Qué es lo que hemos pensado de cómo este proyecto y este proceso nos va a ayudar en ese sentido? Por un lado, los indicadores están pensados para que se haga seguimiento individual, evidentemente de cada paciente, pero además los tableros que están considerados lo que permiten es que cada uno de los equipos de cuidado conozca los resultados de la población que tiene a su cargo. Eso ha demostrado en otros escenarios que cuando se hace esa retroalimentación, los profesionales que hacen parte de esos equipos se convalidan positivamente en términos de aquello que están haciendo, sienten que lo que hacen vale la pena porque están viendo algún tipo de resultado, y cuando están equivocados o cuando el resultado no es bueno, pues también les ayuda mucho a motivarse para ajustar. El modelo acerca al equipo de cuidado primario al equipo especializado, es decir, esa conversación y esa fractura que les mencionaba que puede darse por la confianza, el modelo ayuda precisamente a que se solucione y por lo tanto se siente un crecimiento mucho más integral en todos los sentidos. Y además, como nos lo explicaba ya que hace un momento, este modelo no puede ser posible si no hay una formación continua alrededor de lo que hay que hacer, de las alternativas, etcétera, y eso pues es un factor clave. Y el modelo implica el desarrollo de habilidades blandas que van más allá de la solo atención de asma, sino de trabajo en equipo, de abordaje biopsicosocial, de prevención, y todo ese tipo de situaciones pues hace desde nuestro punto de vista que el equipo sienta que va mejor en su labor diaria. Aquí añadiría es la generación de competencias específicas, además de las que ya se vienen trabajando de forma institucional, porque se evidencia la importancia de desarrollar habilidades, por ejemplo, en comunicación, por ejemplo, en aspectos de salud mental que se puedan evaluar y rápidamente identificar. Entonces, hay un trabajo muy fuerte con los equipos para que puedan responder mejor a este nuevo esquema y haya una menor resistencia también al cambio. Sí, aquí hay un reto porque a pesar de que comparten el mismo sustrato fisiopatológico, son patologías que son vistas por diferentes especialistas. Aquí están neumólogos, dermatólogos, otorrinos, alergólogos, también en la fase primaria médicos familiaristas y médicos de atención primaria. Entonces ser interdisciplinarios es clave, y no solamente a nivel de la gestión médica, sino también de toda la red de apoyo que necesita esto, gestión farmacoterapéutica para garantizar también adherencia, toda la gestión de la esfera mental para detectar cuando hay algún riesgo y que se pueda hacer el acompañamiento. Entonces creo que este es un desafío, unas condiciones que están vistas por diferentes especialidades, cómo hacer que haya realmente un modelo integral. Cuando hablamos de costo-efectividad, este modelo pues lo que nos va a ayudar es que ese tratamiento adecuado al paciente adecuado permita generar mayor valor en cada uno de los pesos que pongamos en este cuidado. Los ahorros gracias a la coordinación de procesos ya nos han demostrado ya en otros procesos cómo podemos ir disminuyendo el costo de no calidad, que como sabemos algunas de las estadísticas llegan a hablar que pueden ser hasta del 30% en los costos totales. Entonces esta coordinación pues nos ayuda en temas incluso tan sencillos como disminuir las impresiones, por ejemplo, porque pues no tengo que repetir fórmulas, no tengo que repetir ordenamientos, etcétera. Y los pacientes y sus familias también tienen un beneficio desde el punto de vista económico, porque claramente, por un lado, el hecho de que las exacerbaciones y el control se mejore, pues hace que sus visitas a los servicios de urgencia se disminuyan, pero además temas como los cuidadores, cuando los niños están descompensados, se dan, pues todo ese tipo de gastos también empiezan a verse favorecidos de una forma positiva. El modelo apunta a la medición también de los costos
que se ahorra el mismo sistema, por ejemplo, en la disminución de exacerbaciones, en la disminución de complicaciones, que generalmente es uno de los aspectos más difíciles de medir. Se está en el proceso de poder generar unas comparaciones que a partir de las mejoras alcanzadas, pues se logra impactar en estos resultados que efectivamente pues consumen mayores recursos en general durante la atención. Y creo que un punto importante aquí es el tema de la pertinencia, el hecho que se generen protocolos, guías que permitan darle a toda la organización cuál es el escalonamiento terapéutico adecuado y cuál es el paciente tipo que se beneficia de una terapia, también genera ahorros, también hace que no haya desperdicios en el uso del recurso farmacéutico y por el otro lado también que haya una atención temprana desde la atención primaria a aquellos pacientes que el diagnóstico también se demora. Bueno, fíjense que aun cuando este proyecto pudo pensarse que su principal objetivo era poder controlar el uso de los biológicos, realmente más que controlarlo es eso, es lograr darle el tratamiento adecuado al paciente adecuado dentro de un contexto que va mucho más allá de esa población. Y con respecto al tema de equidad, lo que vemos es que la forma como podemos desarrollar el modelo en CAFAM, como lo hemos venido ya implementando, pues primero estamos en un entorno cambiante y ese entorno cambiante nos obliga a todos a proponer formas de atención que sean novedosas y el estar proponiéndolas a su vez pues nos prepara para ayudar a cualquier colombiano que lo necesite, independiente de cómo se vaya a llamar el modelo, independiente de cómo vaya a estar estructurado. Se vuelve clave que desde ya estemos preparándonos, ya pasar un poco esa fase de la incertidumbre para empezar a movernos alrededor de lo que está ocurriendo en el país, se vuelve clave para estar preparados en el momento en el que pues ya se defina cuál va a ser el modelo. Ahora bien, en tanto nosotros conozcamos a nuestras cohortes de atención, pues es mucho más fácil saber qué necesita cada persona, que al final ese es el concepto de la equidad, más que darle a todos de todo, es darles a aquel que necesita lo que necesita en el momento en que lo necesita de la mejor manera. Y para los equipos de cuidado es transparente, por ejemplo, en este momento desde el punto de vista de la forma como están parametrizados nuestros usuarios en CAFAM, para nuestros médicos es transparente si el paciente es del régimen subsidiado, del régimen contributivo, de la EPS 1, de la EPS 2, de la EPS 3, por lo tanto la atención es la misma y de algún modo estamos garantizando que se esté dando ese acceso en todos los sentidos. Precisamente la estandarización del modelo lo que permite es que en las diferentes sedes se aplique sin ningún tipo de diferencia frente a aspectos que no son relevantes para la atención, pero que sí se brinde una atención a la medida de la necesidad del paciente acorde a su condición específica. Entonces, por eso hay subgrupos clínicos y la equidad de la atención se ve también expresada en facilitar el acceso a los servicios en la medida en que cada uno de estos pacientes necesita. Sí, bueno, este es un modelo que afortunadamente abarca una población que tiene una garantía al acceso más alta y creo que hay todavía un reto de equidad cuando miramos nosotros en otras cohortes cómo está el uso de medicamentos biológicos para las formas más severas es mucho más bajo de lo que puede ser el caso de CAFAM. Entonces creo que también caracterizar para ver dispersión geográfica, la situación socioeconómica, la situación del entorno familiar de los usuarios va a permitir lo que dices, dar esa atención a la medida que permita que la equidad se viva realmente en el goce efectivo, digamos, de la salud. De acuerdo. Obviamente no es todo color de rosa y ha habido retos importantes en este modelo y los estamos enfrentando y es parte precisamente de lo que vamos a estar trabajando. Uno, pues la alineación con el modelo contractual. Estamos convencidos que un modelo como este, pues definitivamente modelos como los modelos de contratación por evento no tienen sentido porque lo que necesitamos es poder garantizar que haya la mayor resolutividad y aquí los modelos en donde el riesgo se comparta pues cobran mucho valor y tendremos que estar trabajando alrededor de este tema, pero pues es parte de lo que estamos aterrizando, sobre todo porque además estamos en un ambiente de cambios tarifarios permanentes. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado en estos días.
Por otro lado, garantizar la transversalidad del modelo. Ahí tenemos una ventaja y es que afortunadamente nuestro sistema de información es único y nuestros líderes dedicados a este tipo de procesos son únicos, es decir que les hemos estado apuntando a que cuando se toma una decisión en términos de cómo debe funcionar en CAFAM, un programa funciona igual en todas partes. La comunicación efectiva entre todos esos actores del modelo va, como decía Jackie, desde la misma lógica de definir claramente los términos de lo que estamos hablando cuando hablamos de modelo, de ruta, etcétera, pues que aún sigue siendo un proceso que hay que seguir construyendo porque pues cada persona llega también con un bagaje y un metamodelo específico. Y el logro de la confianza entre los diversos actores para alinear los objetivos e intereses. Sentarnos en este ejercicio, yo creo que muchos de ustedes también lo han vivido y saben que decir que yo me estoy sentando con la industria automáticamente despierta un montón de suspicacias y eso pues es válido, es cierto, es la realidad que puede existir, pero pues ahí es donde también las herramientas jurídicas, la claridad y la transparencia pues juegan un papel clave para que este tipo de procesos se den de la mejor manera. ¿Quisieras agregar algo más? Vale. Precisamente nos llegaron unas preguntas, pero antes de las preguntas sí quisiera que nos fuéramos con este mensaje que además entendí fue parte de lo que en las Olimpiadas se manejó como uno de los eslogan, y es que solos vamos a llegar rápido a alguna parte, pero cuando estamos juntos vamos a llegar más lejos. Entonces nos llegaron algunas preguntas para contestar. ¿Qué herramientas usamos para la fase de diagnóstico y por qué utilizamos esas herramientas, Jackie? Bueno, la herramienta es una herramienta propia que viene desarrollando Qualico y aplicando en los últimos quizás 8 o 10 años y que hace parte de una batería de instrumentos que desarrollé en mi tesis de doctorado. Entonces, pues es como nuestro punto de partida. Sin embargo, pues hay otras herramientas que por supuesto dan cuenta y permiten dar un panorama de punto de partida o línea de base para arrancar proyectos similares. Bien. Nos hacen otra pregunta bien interesante alrededor de la manera como planteamos el desescalonamiento terapéutico, porque pues finalmente eso es seguridad del paciente, pero además es costo-efectividad. ¿Cómo abordamos ese aspecto? Si diseñamos para cada patología un esquema de desescalonamiento por severidad de la patología o si adoptamos las guías, o etcétera. Pues de escalonamiento como tal no aparece un protocolo en la guía, es algo que toca construir a partir de la data de la cohorte propia. Y sí tener claro un procedimiento que incluye una decisión no de una sola persona, sino una decisión de equipo, llámenlo que va al equipo primario o que va a la junta médica. Entonces hay un nivel de decisión para este tipo de casos para poder tener una mirada como equipo integral de atención, no es de una sola especialidad. Yo agregaría dos cosas. En CAFAM, por un lado, contamos con un programa bien interesante de paciente polimedicado que nos ha enseñado mucho alrededor del tema del desescalonamiento, que ese es uno de los grandes temores, que los pacientes van a decir que no quieren, y sí, al principio dicen que no quieren. De hecho, teníamos pacientes que estaban con más de 10 medicamentos y decían, no, yo sigo igual, tranquilo, pero eso pasó la primera vez. La segunda vez, en donde ya se le explicó todas las razones por las cuales había que hacerlo, empezaron a hacerlo. Luego ahí tenemos una experiencia bien interesante que efectivamente la idea es hacerlo. Y como decía Jackie, cuando se va a iniciar, por ejemplo, una terapia biológica en CAFAM no puede iniciarse individualmente, solamente se inicia si ha pasado por una junta de especialistas que haya definido que se ha hecho todo lo anterior que hay que hacer para llegar a ese punto. Y nos preguntan qué implicaciones tendría y qué cambios cree que podemos presentar con la llegada de la reforma a la salud y cómo podríamos llegar a garantizar la sostenibilidad del modelo. Yo creo que por tiempo esa respuesta, yo no sé si podemos darla. Yo a esa pregunta lo que diría es que, como mencionábamos, en tanto estemos hoy preparados y demos ese paso al frente de decir, independiente de cómo venga el modelo, vámonos preparando porque tenemos unos pacientes que atender, eso nos va a ayudar a organizarlo.
Si no lo hacemos, el problema es que la reforma nos va a coger desorganizados, y si nos coge desorganizados, pues el resultado va a ser nefasto para nuestros pacientes. Entonces, si estamos organizados, probablemente es mucho más fácil hacer las interconexiones que haga que hacer con lo que se llame modelo de ahí en adelante, que dado lo que hemos escuchado, que parece ser como se está planteando el modelo, si ustedes se dan cuenta, no está desalineado. Se fortalece la atención primaria, la interacción con las especialidades, etcétera. Entonces, la idea es que, evidentemente, en el pensar en este proyecto, pues se tuvo en cuenta también la existencia de ese proceso de cambio. Yo creo que el tema es la quinta meta, si la quíntuple meta está o no está con reforma. Entonces, perdón, está con reforma o sin reforma. Y eso quiere decir que tenemos que seguir trabajando en el mismo sentido. Creo que hay solamente como dos riesgos sobre lo que podría ser. Uno es el tema de los modelos de contratación. Creo que el modelo de contratación por evento podría poner en peligro un poco la integralidad del modelo y la sostenibilidad de largo plazo. Y la segunda es la fragmentación entre atención primaria y atención especializada, que también, como lo muestras aquí bastante bien, el modelo ataca desde el momento. Entonces, son solamente esos dos desafíos que esperemos que no queden dentro del texto definitivo. Muchísimas gracias, Jackie, muchísimas gracias, Andrés, y muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, entonces ahora sí damos por terminada esta jornada, pero no sin antes darles unos mensajes importantes. Lo primero es que no olviden, por favor, visitar los pósters y evaluarlos. Este año, a diferencia de otros, estamos promoviendo una votación para que realmente destaquen ese esfuerzo y reconozcamos a una institución que realmente ha inspirado el cambio. Lo segundo, muy importante, es que saliendo de aquí a las 4:30, tenemos en el Salón Cartagena un homenaje a una persona muy especial para nosotros, que era el doctor Iván Darío Vélez. Él fue mucho tiempo director del Hospital Pablo Tobón Uribe. Fue una persona que nos impulsó muchísimo en el Centro de Gestión Hospitalaria, ahora Organización para la Excelencia de la Salud, y a la que quisimos mucho y queremos reconocer, pues falleció el año pasado. Recordarles también que a partir del 26 de agosto, las memorias, o sea, todos los PDF, todos los PTTs que están aquí pasando, podrán ser descargados desde la página del foro, que es www.foro2024.oes.org.co, lo encuentran muy fácil entrando a nuestra página. Podrán descargar todas las que ustedes prefieran, y que después del 2 de septiembre, ustedes recibirán un mensaje diciéndoles que ya pueden descargar su diploma, certificado de asistencia del portal web del evento. Entonces, si no es más, mañana los esperamos a partir de las 8:15, descansados, con mucho ánimo para continuar esta jornada, y muchas gracias por estar acompañándonos hasta aquí.